Bien, otra vez con ustedes la licenciada Lubia. Muy bien. Este es el ensayo clínico que voy a realizar durante mi estancia en el doctorado. Entonces sí me gustaría dárselos a conocer para tener su opinión como médicos generales. Entonces, ya sabemos que la diabetes en México ha ido en ascenso, que es la causa principal de infarto al miocardio y de enfermedad cardiovascular, y ambas son las principales causas de defunción en México, y sabemos que aproximadamente 44% de los pacientes con diabetes pueden desarrollar enfermedad renal. Ya nos mencionaba el doctor, el estudio UCA-PDS ha demostrado que con una reducción de un 1% de la hemoglobina glucosilada, bueno, se reduce la mortalidad, el infarto. El daño microvascular y las alteraciones vasculares periféricas. Es por ello importante entonces el que podamos hacer una terapia intensiva en los pacientes con diabetes. Así también el estudio Steno 2 en Canadá nos ha demostrado también que una intervención intensiva con tratamiento farmacológico y impacto en el estilo de vida en pacientes con microalbuminuria también se reducen los daños micro y macrovasculares. Nuevamente reconocemos cuáles son los indicadores de control metabólico. Entonces, ¿qué nos dijo la Encuesta Nacional de Salud del 2006? Que el 56% de nuestra población anda con una hemoglobina glucosilada mayor de 11%. Algunos estudios, sobre todo en el segundo nivel de atención, muestran una mejoría en el control metabólico en pacientes tratados en el instituto. La Encuesta Nacional de Salud nos mencionó que el 20% manifiesta seguir una dieta o hacer ejercicio, sin embargo no sabemos si este plan de alimentación es adecuado y ajustado a las características del paciente. Bueno, estos estudios han puesto en evidencia la parte de la terapia nutricional y cómo impacta en la disminución de la hemoglobina glucosilada. Entonces, sobre todo se ha demostrado que la terapia nutricional es eficaz a corto plazo. Sin embargo, cuando queremos que el paciente logre este apego, no se consigue. Entonces, aquí tenemos otros estudios. El paciente también logra una mejoría, tanto en el monitoreo en habilidades y en los hábitos de alimentación. El grupo UCA-PDS nuevamente nos pone de manifiesto una reducción de un 1.9% solo con el estilo de vida a 3 meses de intervención. Por otro lado, sabemos que la educación es importante. Estudios nos han demostrado que la educación puede mejorar la hemoglobina glucosilada, las cifras de presión arterial y el índice de masa corporal. Ensayos clínicos también en pacientes nos han demostrado este impacto, tanto el Cochrane en el Journal of Diabetes Science and Technology lo ha puesto en evidencia. La educación es importante porque mejora el nivel de conocimientos y en esta parte de la multimedia que nosotros queremos demostrar que puede ser eficaz para darle a conocer los conocimientos indispensables al paciente con diabetes. Entonces, en otros países ya lo han hecho y en estos ensayos clínicos se ha mostrado la mejoría en el nivel de conocimientos. Sin embargo, hay controversias, dado que algunos estudios no han encontrado mejoría en la hemoglobina glucosilada, en el peso y en las cifras de presión arterial. Ya les había mencionado cuáles son los objetivos de la terapia nutricional. Fortalecemos un poquito la parte de la educación. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente adquiera el conocimiento necesario. Este conocimiento le ayude a adquirir habilidades, contribuir en la toma de decisiones, favorecer el estilo, un cambio favorable del estilo de vida. Y lo que queremos, un paciente activo, que participe de manera activa en conjunto con el profesional de la salud. Ya sabemos cuál es el problema, lo que representa este descontrol metabólico, el incremento de las complicaciones, que el paciente no se adhiere a la terapia nutricional y hay limitada evidencia del efecto de la terapia nutricional y la educación a través de un equipo multimedia, especialmente a largo plazo. Nuestra pregunta de investigación es, ¿cuál es la eficacia de la terapia nutricional en combinación con la educación a través de un equipo multimedia
en comparación con el manejo habitual, el que hacen ustedes en su unidad de medicina familiar del paciente con diabetes tipo 2. Nos vamos a saltar un poquito esta parte de la justificación y toda esta cuestión metodológica. El tamaño de muestra, ya sabemos que nuestra variable independiente será la intervención que nosotros pensamos dar con terapia nutricional personalizada y la educación con equipo multimedia. Este es el plan que nosotros tenemos. Pensamos hacer un escrutinio a partir de la hemoglobina glucosilada, que el paciente deberá tener menos de 11% de hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, la albúmina urinaria, vamos a medir también la microalbuminuria, vamos a aleatorizar a un grupo control y a un grupo de intervención. El grupo control va a recibir sus resultados de laboratorio, su plan de alimentación, pero va a seguir con su tratamiento, su manejo habitual, con su médico familiar, la nutrióloga, y el grupo de intervención recibirá terapia nutricional personalizada, más la educación con multimedia. Ahorita les voy a presentar los módulos que va a revisar el paciente. A los 6, 9, 12, 15 y 18 meses se harán las evaluaciones, tanto antropometría, bioquímicos, clínicos, dietéticos, encuestas de conocimientos y de calidad de vida, y bueno, hasta los 18 meses tenemos planeado intervenir. Era lo que ya les mencionaba de cómo se debe dar el plan de alimentación, la terapia nutricional personalizada. Estos son los módulos educativos que planteamos darle al paciente con diabetes. Conceptos de diabetes tipo 2, desarrollo natural de la enfermedad y factores de riesgo, importancia del control metabólico, o sea que el paciente comprenda los indicadores, los más relevantes para la prevención de complicaciones. Otro módulo que el paciente revisará, principales complicaciones y medidas de prevención, importancia de la terapia nutricional, importancia del ejercicio, principales mitos y realidades en torno a la diabetes. Por sugerencia, este módulo lo vamos a pasar al módulo 1 por sugerencia del doctor Islas, dado que bueno, el paciente requiere identificar los mitos y las realidades del paciente con diabetes. ¿Cómo vamos a dar la parte de educación multimedia? Antes de cada consulta con la terapia nutricional, vamos a utilizar un modelo educativo para otorgar tanto la educación multimedia como la terapia nutricional. Contamos con una unidad de investigación que está a un lado de la clínica 4, que está en Niños Héroes del IMSS, y se otorgará material impreso después de un material impreso que va a contar con todos los módulos que el paciente se va a poder llevar a casa. Entonces, este es el modelo educativo que vamos a utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde vamos a evocar conocimientos, vamos a fortalecer lo aprendido y vamos a hacer que el paciente lleve a la práctica lo que aprendió. Esto es como parte del primer bosquejo de lo que vamos a hacer con la parte multimedia. El paciente va a poder planear sus alimentos, va a poder revisar una sección de ejercicio, educación en diabetes, metas. Estamos haciendo algunos ajustes en donde el paciente va a poder recibir mensajes de alerta de cómo andan sus niveles de glucosa o de hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Entonces, esto es para que el paciente reciba la educación básica. Entonces, esto es indicadores y aquí sale un mensaje de cómo estás, cuáles son tus cifras que tienes que alcanzar, recuerda, es importante que logres el control. El paciente podrá, a través del sistema multimedia, planear su alimentación. Eso no significa que no va a necesitar de una nutrióloga, no. Solo el que él aprenda a manejar este sistema de intercambios, que no es tan sencillo que el paciente maneje y que a veces no se tiene el tiempo necesario. ¿Sí? Entonces ya les explicaba cómo vamos a hacer el seguimiento a los 18 meses y tanto en el grupo experimental como el grupo control. Este es el análisis estadístico que vamos a tener que realizar. Y bueno, pues todas las consideraciones éticas pertinentes que tiene que llevar un ensayo clínico o cualquier estudio realizado en el instituto, los recursos humanos y materiales con los que contamos. ¿Okay? Entonces, si hay algún comentario, alguna aportación a este estudio, como médicos, yo les agradecería mucho, puesto que este es mi proyecto que voy a realizar durante mi estancia en el doctorado o para obtener la titulación. Entonces, antes de pasar al examen de los casos clínicos, ¿hay algún comentario acerca de este ensayo clínico que nosotros pensamos realizar? ¿Despierten? Sí, dígame, doctor. Bueno, adelante.
Ahorita ¿El ensayo que está planeando es de alguna zona en especial o abarca todo el Distrito Federal? Porque está basado principalmente en la cuestión educativa. Si nos vamos a las estadísticas de la educación y vemos lo que reportan en la educación, la Benito Juárez prácticamente es una delegación que no tiene analfabetas. Si vamos a Milpalta, pues es una delegación que cuenta con mucho analfabeto. Claro. Lógicamente la cuestión educativa para los pacientes va a ser más alta en la Benito Juárez que en Milpalta y mayor compresión, lógicamente. Por eso yo preguntaba si lo están centrando en alguna área o está abierto a todas las clínicas o cuál es el parámetro que están tomando para incluir a las personas en este estudio. Claro. O qué nivel educativo tienen, o paciente que llega, no sé qué. A lo mejor faltó mostrar el cuestionario o los criterios de inclusión. De inclusión sí estaban, nada más que no se los... mire, en cuanto a la escolaridad es que sepan leer y escribir. Contamos con un licenciado en informática que está planeando la parte del multimedia de una manera muy sencilla y muy práctica, en donde el paciente solo oprima con el dedito, es sensible al tacto y le va a mostrar el módulo. Estamos pensando en que no debe de haber tantas letras, sino más bien debe de ser audio, a través de figuras, de dibujos, de cuestiones animadas, en donde si usted entra a internet puede ver un sinfín de programas educativos en diabetes llenos de letras y letras y letras y letras, en donde a veces hasta como profesionales decimos, ay, es mucha información, entonces, y ni siquiera los pacientes luego tienen acceso a una computadora. Entonces va a ser se está planeando un multimedia que sea sencillo y que el paciente solo tiene que saber leer y escribir. No tiene que, eso es el único requisito. Entonces, como primera instancia es la clínica 4 del instituto, pero como son 120, mi tutor me sugiere que sean 170 por grupo, yo creo que lo más seguro es que lo vamos a abrir a por lo menos 2 clínicas más, y va a estar abierto a este tipo de pacientes. No sé si contesto con eso su duda, doctor. Aparte… que faltarían más dudas, ¿no? Porque si vemos también los reportes, ¿cuántos hogares tienen computadoras? No sé si también ya lo planearon o se les va a proporcionar computadoras e internet a cada uno de sus… Sí, creo personas. Que doctor, sí, perdón que le interrumpa. Nosotros contamos con una unidad de investigación que fue creada para un proyecto, el proyecto Grumit, que el doctor Islas junto con otros doctores dirigen. Ya me comenta el doctor que ya presentaron datos, y esta unidad de investigación, nosotros tenemos ahí computadoras, van a ser 7 computadoras que van a estar instaladas en la sala de espera previo a que el paciente reciba su terapia nutricional y su terapia médica. Sí, esperamos poder contar con el apoyo de un médico que esté participando en el estudio, aunque es mi proyecto de doctorado, pero lo ideal es que un médico esté ahí porque yo no veo la cuestión farmacológica. Entonces el paciente, previo a pasar tanto a la consulta, tanto a la evaluación médica como a la evaluación nutricional, va a revisar el multimedia en la computadora, va a tener sus audífonos y va a revisar. Los primeros 6 meses va a ser intensivo, son 6 módulos, cada mes va a revisar un módulo. Mitos y realidades, conceptos de la diabetes, factores de riesgo, complicaciones, indicadores, terapia nutricional y ejercicio. Entonces, previo a la consulta, ¿qué vamos a hacer nosotros como profesionales? Vamos a reforzar lo que aprendió a través de un modelo educativo, ¿sí? Entonces, el paciente va a estar en su sala, va a llegar, va a revisar el multimedia para aprender acerca de la diabetes, pero no podemos dejar al paciente así. Esto es como una herramienta, se propone como una herramienta para el profesional médico y de la nutrición. No sustituye para nada la atención ni médica ni nutricional, porque cuando lo presenté en el seminario a donde acudo al doctorado me decían, es que intentas que ya no haya nutriólogas. No, al contrario, ojalá hubiera más nutriólogas y más médicos, pero viendo este problema que ustedes tienen en cuestión del tiempo y de la carga,
y que necesitamos pacientes que estén educados y sensibilizados. Entonces proponemos este modelo. Entonces que el paciente, así como ve la televisión, así como recibe mala información, pretendemos que a través de este medio reciba una información adecuada. ¿Sí, doctor? Sí, gracias. Sí, yo sé que va a haber, pero no, dígame, a ver. ¿Hay alguien más que quiera participar para que le demos la oportunidad a otros participantes? ¿Sí? Mientras le dan el micrófono al doctor, comento, este es un proyecto de doctorado de la licenciada en nutrición, de la maestra en nutrición, que estamos coordinando junto con el doctor Escobedo, que vino la vez pasada a platicarles de diabetes. Yo soy parte de ese comité tutoral. Es un proyecto de doctorado en una unidad de medicina familiar del IMSS, localizado a pacientes del IMSS. No se les va a dar computadora, se les va a enseñar a utilizar un método novedoso multimedia para el control de su diabetes. Eso es lo que es básicamente. No se pretende que como dice Lubia, es nada más necesitan que sepan leer y escribir, o sea que muchos de los precandidatos todavía no podían participar en este. Doctora, felicidades, está muy bien su proyecto. No lo veo, doctor. ¿Dónde está? Alce la mano porque son tantos. Felicidades, está muy bien su proyecto, Aquí, es lo ya. que necesitamos, que haya mayor educación en nuestra población derechohabiente. Y efectivamente se necesita más personal con perfil preventivo, se necesita hacer la prevención antes de que lleguemos a enfermos ya complicados. Ojalá y se contrataran más dietólogas, nutricionistas, para que nuestros pacientes tuvieran una mejor calidad de vida, ya que la alimentación es lo principal como medicina para nosotros. Claro, muchísimas gracias, doctor. Sí, doctor. Bienvenidas las aportaciones y las críticas, ¿eh? Ya estoy acostumbrada en la escuelita a todo. Bienvenido, porque lo que ustedes me digan como médicos me va a servir a mí para fortalecer el estudio. Sí, muchas gracias, doctora. Yo creo que es muy complicado y muy difícil poder elaborar una opinión ante una investigación de esta envergadura y sin conocer los detalles, ¿no? Pero yo creo que este estudio, sus resultados van a ser excelentes. O sea, así como se está planteando, van a ser maravillosos. Antes de hacerlo, creo que va a tener muy buenos resultados, porque los estamos evaluando en base a todo un gran equipo tecnológico, multidisciplinario, de información, de seguimiento, de tiempo de consulta, de atención a los pacientes, muy adecuados. Comparado, aquí yo creo que es el meollo del asunto, comparado a lo habitual que nosotros estamos acostumbrando. Ver a un paciente en 5 minutos, si me apura en 2:30, sin ninguna oportunidad para darle un mensaje, una información, un seguimiento, algo que verdaderamente pudiera compararse el uno con el otro. Yo me atrevería, sin conocer esto, a establecer lo que usted está planteando con otro grupo o con otro sistema en el que incluya también expectativas docentes, expectativas de seguimiento más o menos equiparables, con tiempos de atención, para que pudiéramos nosotros ver verdaderamente si este proyecto está funcionando adecuadamente. Dentro de la investigación, pues sí tenemos que recurrir a lo mejor usted en el Seguro Social, en los centros de salud de los servicios de salud pública del Distrito Federal, hay consultorios específicos con propuestas o con dineros muy específicos y módulos muy específicos para el tratamiento de pacientes diabéticos. Y sí tienen alguna carga ellos de tiempo de atención, de seguimiento, pues no tantos recursos como tienen estos, pero yo creo que sería de mucho más valor compararlo con algo que se está haciendo más o menos similar y que los resultados puedan estar variándose, porque si no, esto le va a salir excelente. ¿Sí? Sí, doctor, yo le agradezco. Es el grupo control que tenemos en el instituto. Yo creo que
la atención que ustedes le dan a los pacientes con diabetes es adecuada. Vamos a tomarlo como el grupo control, yo le agradezco la sugerencia y bueno, lo pensaremos a ver si podemos incluir otro brazo en este estudio en donde se pueda comparar con, posiblemente pueda ser con algún seguimiento que luego haya estas clínicas en diabetes en el segundo nivel de atención, pero le agradezco la aportación, doctor. ¿Hay algún comentario más? Sí, doctora. La edad está excelente, no mayor de 60 años y todos los criterios pues creo que están adecuados y bueno, felicitaciones por el estudio que yo creo que también va a salir muy excelente, pero yo creo que se está olvidando siempre el apoyo de la familia y además de ellos pues yo no escuché que siempre estuvieran acompañados de alguien, creo que siempre falta como que el apoyo para poder lograr la meta. Y a lo mejor sí está bien todo el equipo y todo, pero también la información que puedan darle a la familia para llegar al objetivo. Le agradezco mucho la aportación, doctora, yo creo que es importante que lo pongamos, le agradezco mucho, porque finalmente la terapia nutricional y el que realicen ejercicio y esta modificación del estilo de vida tiene que ver el apoyo familiar. Claro, sí, sí. Además de que muchas veces con algo que les diga, alguna indicación, siempre se les pasa, se les olvidó. Claro, claro. Siempre está la familia que recuerda y está ahí en todo momento. Muchas gracias, doctora. Sí, doctora. Lo que estamos haciendo a la par es un manual con todo el contenido que va a ir del multimedia mucho más descriptivo. En el multimedia va a ser como más gráfico, como mensajes nada más. O sea, no queremos saturar al paciente con letras y que monitoreo, de la insulina y esas cosas. Va a ser, va a tener un manual. Al aceptar su participación en el estudio, va a tener un manual con todos los módulos que va a revisar de manera extensa, igual con dibujos, con gráficas, pero tampoco tan cargado como hay unos manuales de diabetes, sino que queremos que el paciente tenga esta información mínima necesaria para mejorar el cuidado de su enfermedad, ¿sí? Entonces, sí, doctora, al aceptar su participación, se le va a dar un manual impreso de todo lo que va a revisar. Pero se van a imprimir algunas dietas, opciones de dietas. Sí, el multimedia tiene la opción de que el paciente, recuerden que esto es la parte educativa, el paciente además va a pasar conmigo a la parte de terapia nutricional, o sea, ese es como el reforzamiento, la terapia nutricional más el reforzamiento con la educación. Entonces, el paciente va a tener su terapia nutricional conmigo, con sus menús, ajustada, la comorbilidad, más el multimedia, al planear su alimentación, él va a poder imprimir esas dietas que él planeó, ¿sí? A través del Sistema Mexicano de Equivalentes. ¿Hay alguna duda, alguna aportación? Yo les agradezco mucho. Sí, doctor. Sí, buenas tardes. Dentro de lo que es el protocolo de investigación, ¿ya hay trabajos previos que usted haya revisado o investigado, que ya se hayan hecho en otros países? ¿Sí? o en otros lados? Porque, o sea, parece que esto es innovador aquí, en México. En México sí, doctor. En México sí es innovador. Me han comentado que hay gente en Guadalajara que hicieron algo del multimedia, pero no está planeado a largo plazo. Entonces, sabemos, hasta lo que yo he hecho con terapia nutricional a corto plazo funciona. Lo que queremos es esta adherencia a largo plazo del paciente en esta modificación del estilo de vida. En Estados Unidos, en Japón, también se ha hecho y ha resultado ser exitoso. Y ahí también lo han evaluado a largo plazo, 12, 18 y 24 meses, ha funcionado para que el paciente logre el control metabólico y este control metabólico perdure, por lo menos hasta el corte que ellos hicieron a 2 años o 24 meses. ¿Sí? Bueno. Sí, yo hago una aportación más. El acercar a los pacientes a sistemas computarizados, sistemas multimedia, tutoriados o de manera tutoral para el control de su enfermedad, en este caso la diabetes, es bastante novedoso.
El grupo es pequeño porque no se pretende que sea masivo, sino empezar con alguna fase que es el proyecto de doctorado de Lubia, y si seguramente, como pretendemos y como es la hipótesis, va a funcionar y los pacientes van a estar mejor controlados que los que no tienen ese sistema tutoriado de alimentación y de seguimiento, y que los pacientes empiecen a tener contacto con los sistemas computacionales. Yo creo que esa es la novedad. Si nos sale bien, que yo creo que sí, seguramente será una piedra angular para que en un momento dado el control futuro de los pacientes con diabetes, como lo hacen en Estados Unidos o en países del primer mundo, Canadá, ciertos países de Europa, los pacientes están comunicándose con internet con sus educadores en diabetes, no van al consultorio. El médico familiar no tiene que estar viendo un paciente en 10 minutos o menos, decían ahí, que está haciendo la receta, doctor, si no me ha visto, no, esta es la de usted, ya la tengo hecha, esta es la que sigue, ¿no? Entonces, para que no haya eso, los pacientes en Estados Unidos y Canadá solamente van al médico cuando tienen un problema médico. El control de la enfermedad es a través de educadores en diabetes, y los educadores en diabetes son nutriólogos, son químicos, son biólogos, son médicos, que tienen un adiestramiento especial, y aquí en México ya hay educadores en diabetes, hay un curso formal en la UNAM. Entonces, el educador en diabetes es el que realmente está controlando el paciente, y en este caso de los nutriólogos, en caso de Lubia, se va a experimentar este sistema multimedia para que el paciente se vaya educando y se vaya familiarizando con los sistemas computacionales y cibernéticos para su propio control. Y que en un futuro los consultorios podamos llegar a ser un poco como los países del primer mundo, que no estén saturados de consulta de cualquier cosa, sino que nada más vayan específicamente cuando hay un problema médico y el paciente se controla desde su casa, se hace su glucómetro, le reporta a través de internet al educador en diabetes o a su médico, etcétera. Esa es la idea a un futuro de este proyecto. ¿Le puedo llevar a la presentación? Me lo voy a llevar cuando presenten los seminarios, porque sí, ese es el objetivo y esa es la idea del proyecto. ¿Hay alguna aportación más o ya nos vamos al caso clínico que tienen que hacer el examen? Adelante, doctora. Gracias. Lo de la estrategia de Diabetes es una buena estrategia, pero hay unas deficiencias que no hemos cubierto como institución. Cuando iniciamos dice, todo aquel paciente que sea diabético, que no tenga problemas cognitivos, y se abrirá la estrategia cuando exista el recurso del psicólogo, cuando exista el recurso. Y no debe ser así. Nosotros como institución IMSS vamos a abrir, yo sugeriría, todo un estudio con nuestra diabetes, pero con un psicólogo ya incluido en toda la cartera de personal. Porque si estamos hablando de un programa que vamos a tener un cambio cognitivo-conductual, vamos a tener gente mañosa, cosas que yo no debería de decir. Pero los pacientes en nuestro control que yo he llegado a tener, que ya son egresados del curso de diabetes, resulta que sí saben manejar su dieta y la manipulan tan bien que cuando llegan en su médico familiar ya cualquier X hora después del año de curso, ellos tendrán la glucosa muy bien controlada, pero la glucosuria está presente. Quiere decir que son manipuladores, hacen transgresiones alimentarias. Después de un año, ellos han demostrado que no aprendieron, no aceptaron incluso ser diabéticos. Y ha habido, bueno, yo me atrevería a decir que hay fallas. A mí me gustaría, o sea, está muy bonito, la felicito, yo la veo como para el 2050 tal vez que funcione, por la estrategia que es multimedia y pues habría que ver el estrato económico a dónde se va a aplicar y si va a continuar, si hay un seguimiento real, porque el problema es que iniciamos, pero no hay quien nos dé secuencia. Esa sería una. Y bueno, yo no quisiera darle malas noticias, pero a mí me gustaría mucho que usted se asesorara con alguien que sea psicólogo, que nos dé todo lo que es la estrategia de una urgencia,
terapia de urgencia que le llaman, y si se pudiera hacer tal vez en su estudio control de multimedia, que le pudiera hacer un estudio de estrés, porque a mí que me dijeran, ¿sabe que usted está gorda? Sí, tiene factores de riesgo, sí, pero que ya me digan que estoy diabética, le dije, no, pues ya, me enojo, me pongo triste y todo el mecanismo de duelo que casi no controlamos nosotros. Y pues no sé, espero que le pudiera servir de algo mi participación. Es todo. Sí, le agradezco, doctora. Fíjese que como parte del multimedia pensamos aplicar una técnica en donde el paciente vaya viendo también como su vida. Entonces, o sea, la vida que él tiene y a través de cómo adquirir la diabetes, o sea, los módulos van a tener como una secuencia. Aquí, además de lo que es dar los conocimientos, pensamos como sensibilizar al paciente. Entonces, indudablemente, el apoyo de un psicólogo es importante para la estrategia. Entonces, yo le agradezco la sugerencia y para el apoyo en el estudio. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta. ¿Alguna otra aportación más? ¿No? Muy bien. ¿Sí? Perfecto.